Valores universales, derechos humanos. Nino afirma que los derechos humanos son aquellos derechos morales que gozan todas las personas morales por el solo hecho de ser tales, es decir, todos los seres con capacidad potencial para tener conciencia de su identidad como un titular independiente de intereses y para ajustar su vida a sus propios juicios de valor. Todos los seres humanos son beneficiarios de estos derechos. La definición de derecho humano se basa en un criterio moral que explicita en los principios. Tenemos tres principios que son dados por los derechos humanos. Tenemos la inviolabilidad de la persona, la dignidad de la persona y la autonomía de la persona. La inviolabilidad de la persona se refiere a la prohibición de imponer sacrificios a una persona en beneficio de otros. Por ejemplo, donación de órganos. La dignidad de la persona ordena tratar a las personas de acuerdo a sus actos de voluntad y no según sus propiedades sobre las cuales no tiene control, como por ejemplo la raza. Y la tercera, que habla acerca de la autonomía de la persona, se atribuye valor a los ideales, proyectos de las personas, prohibiendo interferir en ellos. Esos son los tres principios de los derechos humanos. Ahora, Niken dice que todo ser humano tiene derechos frente al Estado. Tiene el deber de respetar y garantizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. Estos derechos, atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer, son los que se conoce como derechos humanos. Ahora, a partir de esta noción se pone en manifiesto dos notas, que por un lado habla de derechos inherentes de la persona humana y por el otro los derechos que afirman frente al poder público. Dentro de los derechos inherentes de la persona humana se expresa que toda persona, por el hecho de serlo, tiene derechos que la sociedad no puede dejarlos de lado. Son derechos universales que tienen todas las personas. No dependen en lo que hace del Estado, ni de la nacionalidad, ni de la cultura de la persona. Esto se debe entender en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derecho, dotados como están de razón y conciencia, y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ahora tenemos la consecuencia de la inherencia. Son 5. Tenemos el Estado de Derecho, la universalidad, la transnacionalidad, la irreversibilidad y la progresividad. El Estado de Derecho dice: el poder no puede lícitamente ejercerse de cualquier manera. Debe ejercerse a favor de los derechos de las personas y no contra ellos. El ejercicio de poder debe sujetarse a ciertas reglas, las cuales deben comprender
mecanismos para la protección y garantía de los derechos humanos. 2. La universalidad. Por ser inherentes a la condición humana, todas las personas son titulares de los derechos humanos y no pueden invocarse diferencias de regímenes políticos, sociales o culturales como pretextos para ofenderlo o menoscabarlos. 3. Transnacionalidad. La transnacionalidad, si los derechos son inherentes a la persona como tal, no dependen de la nacionalidad de esta o del territorio donde se encuentre. ¿Por qué? Porque los porta en sí misma. Si ellos limitan el ejercicio del poder, no pueden invocarse a la actuación soberana del gobierno para violarlos o impedir su protección internacional. 4. Tenemos lo que es la irreversibilidad. Una vez que un determinado derecho ha sido formalmente reconocido como inherente a la persona humana, queda definitiva e irreversiblemente integrado a la categoría de aquellos derechos cuya inviolabilidad debe ser respetada y garantizada. 5. La progresividad. Los derechos son inherentes a la persona y su existencia no depende del reconocimiento de un Estado. Siempre es posible extender el ámbito a la protección a derechos que anteriormente no gozaban de la misma. Los derechos humanos se afirman frente al poder público. Dice: los derechos humanos implican obligaciones a cargo del gobierno. Él es el responsable de respetar, garantizar y satisfacer. Y por otro lado, en sentido estricto, solo él puede violarlos. Ahora, vamos a ver lo que son las violaciones de los derechos humanos. Dice, es que se cometen desde el poder público o gracias a los medios que éste pone a disposición de quienes lo ejercen. No todo abuso contra una persona ni toda forma de violencia social son atentados contra los derechos humanos. Pueden ser crímenes incluso gravísimos, pero si es la mera obra de particulares, no será una violación de los derechos humanos. Existen dos corrientes del origen de los derechos humanos. Tenemos el luz-naturalismo y el positivismo jurídico. El luz-naturalismo sostiene que los derechos humanos corresponden al hombre desde su nacimiento y están integrados por todas aquellas garantías que necesita el ser humano para desarrollarse en la vida social como persona. Es dotado de racionalidad y sentido para disfrutar de una vida digna que permita la satisfacción de las necesidades esenciales. Y el positivismo jurídico se fundamenta en que las normas jurídicas deben explicarse por sí solas, sin buscar elementos que estén fuera de ellas. Los derechos humanos son el producto de la acción normativa del Estado y solo pueden ser reclamados cuando han sido consagrados en dichas normas. El luz naturalismo se remonta a la antigüedad,
mientras que el positivismo afirma que la historia de los derechos humanos es relativamente reciente. Por último, tenemos la clasificación de los derechos humanos. Se clasifican de primera, segunda y tercera generación. Dentro de la primera generación encontramos los civiles y políticos, y comprenden el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la propiedad, al honor y a la fama, a la libre expresión del pensamiento y a la comunicación de ideas, a la libertad de tránsito, de conciencia, de religión y de enseñanza, el derecho al uso de la propiedad privada, el derecho de contratar, de comerciar, de asociarse, de reunirse, de contraer matrimonio, la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia y de los papeles privados. Esta enumeración, el derecho político agrega los derechos de elegir gobernantes y de ser elegidos. Y si alguno de estos principios es vulnerado, se va a dañar la libertad y la autonomía de las personas. Ahora, tenemos los derechos de segunda generación, que son los sociales, económicos y culturales, y comprenden el derecho a trabajar en condiciones dignas, a integrar y dirigir asociaciones sindicales habilitadas para negociar colectivamente y disponer medidas de fuerza y huelgas, el derecho al descanso diario, semanal y a vacaciones pagas, a la protección de la maternidad o la seguridad social, a ser beneficiario de subsidios por desempleo, al derecho al acceso a una vivienda digna, al esparcimiento, el derecho a la educación y a la cultura, el derecho a la protección y asistencia a los menores y a la familia. Y por último tenemos los derechos de tercera generación, que son de solidaridad. Comprenden el derecho a la paz, que implica el derecho de todo hombre de luchar contra los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y atentados contra la paz. El derecho al desarrollo, que comprende el derecho al progreso global, tanto económico como social, cultural y político y jurídico, en provecho de todos los hombres. El derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, que comprende la obligación de los estados de adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y reprimir los actos que atenten contra las condiciones naturales de vida. El derecho al respeto del patrimonio común de la humanidad, que comprende que el derecho de que ningún hombre pueda reivindicar un derecho exclusivo de propiedad sobre los bienes que componen ese patrimonio común, como el que todos los hombres tengan colectiva e individualmente. Y eso sería todo.